Y yo estoy aquí esta mañana frente a ustedes por dos razones. Una es general, otra es particular. La razón general es que Dios dirige a su pueblo y Él pone hacia dónde va su iglesia, y hoy ha dispuesto que yo comparta un mensaje con ustedes. Y la razón particular, que es únicamente para mí, es que Dios me está poniendo un reto esta mañana. Porque no le gusta que yo esté cómoda y que todos estemos cómodos con nuestra vida espiritual, sino que tengamos retos y que avancemos en nuestro crecimiento espiritual. Así que siento que esto es un gran reto, pero con la ayuda de Dios vamos a cumplir el objetivo, que es compartir con ustedes en esta mañana su palabra. Estaba comentando con el hermano Isaías atrás que no tenemos ningún título de teología. Yo soy abogada, así que tal vez algunas cosas que comparta con ustedes tenga la estructura de un alegato. Pero lo que sí puedo confirmarles es que lo que comparto con ustedes en esta mañana, de eso yo estoy convencida. Y quiero compartir ese convencimiento, esa realidad que la creo en mi vida con ustedes. Así que quiero pedirles que inclinemos rostros para tener una oración e iniciar con nuestro tema en esta mañana. Oremos. Querido Dios, gracias Señor porque tú eres todopoderoso y porque tú diriges todas las cosas. Gracias Señor porque tú has dispuesto que en esta hora yo esté aquí enfrentando este reto de mi vida espiritual, y que tú lo vas a utilizar para que tu mensaje llegue a la vida de nuestros hermanos y que ellos lo puedan poner en práctica en sus vidas. Señor, danos inteligencia, danos sabiduría para entender este mensaje y sobre todo, Señor, danos disposición para obedecer tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, esperando que tú estés en este lugar, en la mente de todos los aquí presentes, para que podamos abrir nuestra mente a las cosas espirituales y podamos tomar decisiones en nuestra vida. Quédate, Señor, en este lugar y bendice este momento. En el nombre de Jesús, amén. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se titula Fe omnipotente y cómo desarrollarla. Fe omnipotente y cómo desarrollarla. Vamos a iniciar y quiero pedirles que todos estemos activos con nuestra Biblia, porque los versículos que vamos a leer son muy importantes y sobre todo para que queden, que los analicemos a profundidad cada uno de nuestros puestos. Vamos a iniciar con el primer versículo de la Biblia. Vamos a leerlo, Génesis 1:1. Casi no hay ni que buscarlo, porque lo conocemos, sabemos cómo empieza la historia de este mundo, ¿verdad? Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta importante que podemos hacernos con respecto a este versículo es: ¿cómo tenemos nosotros la certeza, la convicción de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Ninguno estuvo allí. De los que estamos aquí, ninguno estuvo allí. No había una cámara de grabación en donde se grabó toda la actividad creativa que tuvo Dios en el principio. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué leemos esto? Decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo creemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? Me gustó esa respuesta. ¿Por qué creemos, sin lugar a dudas, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra? Hay en el mundo diferentes formas de explicar, y las personas han tratado de explicar desde hace mucho tiempo la creación del mundo, y han utilizado las matemáticas, han utilizado la lógica, han utilizado la filosofía y han dispuesto teorías de cómo se creó el mundo. Unos dicen que se creó evolutiva, que se ha creado en un proceso evolutivo, que todavía se siguen creando cosas. Hay otros que dicen que se creó de una manera espontánea. En un momento, por una razón especial, se crearon las cosas. Otros dicen que hay una inteligencia creadora. No le llaman Dios, no creen en esto, pero matemáticamente, filosóficamente, creen que hay una creación inteligente, un diseño inteligente, le llaman. Y muchas personas, y con distintas razones, creen cómo se originó el mundo. Pero nosotros, todos los aquí presentes, creemos esto: que en el principio Dios creó todas las cosas, a pesar de que no lo vimos, a pesar de que no estuvimos ahí, y a pesar de que lo único que nos da la certeza es esto que está escrito aquí, ¿verdad? Entonces,
la respuesta a esta pregunta de cómo es que nosotros creemos que en el principio creó Dios el cielo y la tierra está en la Biblia. Vamos a Hebreos 11.3. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11.3 sobre por qué nosotros creemos que Dios creó el cielo y la tierra. ¿De dónde sale nuestra convicción? Sin lugar a dudas, nadie nos hace confundir de nuestra convicción de que Dios creó el cielo y la tierra. Dice Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, como dijo Blaise, por la fe nosotros no discutimos ese tema, porque nosotros creemos por fe que Dios hizo las cosas de la nada, que no había nada y Él dijo y fue hecho. Nosotros no dudamos en esa afirmación que Dios creó, y es por nuestra fe. Vamos a hablar también, vamos a buscar otro texto en Salmos 33, 6 y 9, que nos habla sobre la creación de este mundo. Dice Salmos 33, los invito a que busquemos. Salmos 33, versículo 6 y versículo 9. Dice Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice, Dios dijo y todo el cielo fue creado. Y ahora vamos al versículo 9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces nosotros no dudamos. A nosotros nadie nos puede poner una presentación e ir a un seminario que nos explique cómo evolutivamente los animales siguen creándose especies. Nosotros no dudamos que Dios creó las cosas por fe. Vamos a hablar ahora sobre el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva. Si nos ponemos a analizar, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada tampoco. Porque en los primeros 6 días de la creación, de la gran semana de la creación, el ser humano no había sido creado. Así que cuando Dios creó a Adán y lo formó y le dio aliento de vida, Él no había visto a Dios crear ni a los animales, ni a las plantas, ni al cielo, ni las estrellas. Y luego cuando Dios creó a Eva, Adán estaba dormido. Así que no vieron a Dios crear nada. ¿Cómo creían ellos entonces que Dios era el creador? Porque Dios se lo dijo. Le dijo, yo soy tu creador. Tú estás aquí, yo te puse en este lugar, yo te creé. Tú necesitabas una pareja, yo la creé para ti. Pero ellos no lo vieron con sus sentidos, solo lo creían por fe. Y en ese mismo lugar Dios puso una prueba para la fe de Adán y Eva. Les dijo, voy a poner un árbol aquí, que yo lo voy a poner con esta regla: no lo pueden comer, no lo coman. Y ellos tenían que creer esa instrucción del Creador por fe. Lo que Dios les dijo, tenían que creerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Fe pura. Esa era la única condición. No podían escuchar ninguna otra voz que no fuera la voz de Dios. No podían creer en sus sentidos, porque si veían el árbol estaba muy atractivo, el fruto del árbol era atractivo. Adán no debía haber escuchado la voz de su esposa que le dijera, toma. Ellos debían creer por fe la prueba de que Dios era el creador, el que ordenaba todas las cosas. Debían creerlo por fe. No escuchar ninguna otra voz que no fuera la voz de Dios que decía, no lo hagas. Esa era la prueba de fe para Adán y Eva en el huerto del Edén. Si ellos cumplían con esa regla que había puesto Dios, ese mandamiento, ellos iban a creer, era un indicativo de que ellos creían la historia de Dios como creador. Que ellos, a pesar de que no estaban ahí cuando Dios creó las cosas, ni los vio decir que se haga la luz, ellos creían que Dios gobernaba todas las cosas. Y esa era la prueba para ellos. Nosotros sabemos que ellos fallaron en su fe. Creyeron en un milagro mentiroso, como que una serpiente hablara. Creyeron en la voz de su propia conciencia cuando empezaron a analizar que no había ninguna razón específica para no comer del árbol. Porque si recordamos los versículos en donde Dios dio esta instrucción, no dijo, no se coman este árbol porque está envenenado, o esa fruta está podrida
Dios no dijo eso. Dios dijo, no lo comas. Sencillo. Era una prueba de fe que Dios era el creador de todas las cosas. Que Dios había creado todos los árboles y que había dado una instrucción que ese árbol no se podía comer. Entonces, conocemos que ellos fallaron en su prueba de la fe, porque confiaron el uno en el otro, confiaron en un milagro mentiroso, un animal que hablara, confiaron en su propio criterio y ellos no obedecieron la única voz que les daba protección de todas las cosas, que era la voz de Dios. Entonces, ahora quiero invitarlos a que estudiemos por unos minutos una maravillosa lista que está en Hebreos 11. Todos vayamos a Hebreos 11. Ahí en Hebreos, a pesar de que está en el Nuevo Testamento, hay una lista de héroes de la fe que están en Génesis. Interesante que la lista esté en el Nuevo Testamento, pero que haga referencia directa a personajes que están en el Génesis. Se le llama de distintas maneras a esa lista, la lista de los héroes de la fe, la lista de héroes. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos, porque quiero analizar con ustedes y desarrollar con ustedes un concepto de lo que es la fe práctica para nuestra vida. Bien, entonces estamos en Hebreos capítulo 11 y ahí vamos a estar por un rato. Hay una larga lista de héroes de la fe y son personajes bíblicos del libro de Génesis. Vamos a leer el versículo 4, vamos a ver nuestro primer personaje. Vamos a hablar de Abel. Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Interesante. Dice que por la fe, solo por la fe, Abel dio un sacrificio. Pero este versículo, ¿a qué nos hace referencia? ¿Cuál era la convicción que tenía Abel? Porque este sacrificio significaba tanto para Abel. ¿Cuál era su fe? Abel y Caín y Abel, ellos decidieron hacer una ofrenda, un sacrificio para Dios. Y Abel decidió cumplir con la instrucción que había dado Dios, tal cual él había dado, y Caín decidió por su propio criterio llevar la ofrenda que a él le parecía que era más conveniente. Abel dice que ofreció un cordero primogénito, y dice que cuando hizo el sacrificio quemó la grasa, pues se consumió la grasa del cordero, y que era un cordero primogénito. Entonces, dicen los comentarios bíblicos que este sacrificio que presentó Abel era una prueba de la convicción que tenía Abel que un día Jesús iba a venir y iba a acabar con el problema del pecado. Dice que en ese momento, en un momento cercano a la creación más, los primeros años del mundo, el primer siglo tal vez, Abel tenía la convicción de que Jesús iba a venir y que ese sacrificio que él llevó era esa convicción, la fe de que iban a pasar mucho tiempo. Imagínense, hizo ese sacrificio 4000 años antes de que viniera Jesús, antes que existiera el pueblo de Israel, antes que el pueblo de Israel viera el sistema de sacrificio. Ya Abel creía, imagínense, ella era la segunda generación de hombres en la tierra y él ya creía que Jesús iba a venir. Y ese sacrificio representaba esa fe en algo invisible, algo futuro, algo que faltaba muchísimo para que sucediera. Pero Abel demostró con ese sacrificio que él estaba convencido de que eso era una realidad, que Jesús iba a venir. Y en ese sacrificio, más adelante en la historia del pueblo de Israel, se explica que este sacrificio significaba dos cosas. Primero, que el que iba a venir era el Hijo de Dios, el primogénito, y se ofrecía el cordero primogénito, sin mancha, perfecto. Y segundo, que en ese sacrificio se iba a consumir la grasa, que significaba el pecado, que ese sacrificio iba a eliminar el pecado, que iba a vencer el pecado. Entonces, en ese momento de la segunda generación de hombres sobre la tierra, Abel demostró fe en algo invisible, que faltaba muchísimo tiempo para que sucediera. Él por fe creyó que Jesús iba a venir y con convicción ofreció ese sacrificio. Eso es fe. Entonces vemos una característica de la fe, que es una convicción de algo que muy probablemente no podemos percibir en ese momento,
Es algo invisible. Eso es una característica que vemos de la fe. Vamos con nuestro siguiente personaje. Vamos con el versículo 5. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Nuestro segundo personaje es Enoc. Miren lo que dice. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis el capítulo 5 dice que Enoc, Dios se lo llevó, pero que antes de habérselo llevado, él había caminado aquí en la tierra con Dios. ¿Y qué significa ese caminar con Dios? Esa fe, dice, por la fe Enoc. ¿Cuál era la fe de Enoc? Cuando leemos esto, entendemos cuál era la convicción que tenía Enoc. Él, a pesar de que estaba aquí en la tierra, que estaba haciendo sus labores diarias, su mente estaba totalmente concentrada en la patria celestial. Él ya no estaba aquí. Él, a pesar de que tenía deberes, a pesar de que tenía familia, su mente estaba totalmente convencida que él no pertenecía a este lugar. Esa era su fe. Él se conectó totalmente con Dios, a tal punto que Dios dijo, oye, pero si ya tú estás más allá que de acá, ven conmigo. Imagínense, dice que el comentario bíblico sobre esta historia dice que Enoc estaba convencido de todo el sistema de salvación, de todo el plan de salvación. Él estaba convencido que la paga del pecado era la muerte. Estaba convencido que Jesús era la solución al problema del pecado. Estaba convencido que en el tiempo final iban a pasar pruebas. Estaba convencido que al final Jesús iba a venir a buscar a su pueblo. Estaba tan convencido de toda esa historia de la salvación que él ya se veía allá. Él ya estaba allá. Dice que estaba aquí en la tierra, pero él ya, su mente estaba con Dios. Y eso agradó a Dios, porque era un convencimiento tal en toda la verdad acerca de Dios que se lo llevó. Está allá en el cielo con Dios, porque mientras estuvo aquí en la tierra, era como si estuviera caminando allá arriba. Su mente estaba totalmente concentrada, creía firmemente, con convicción, en que él era un extranjero aquí, no pertenecía a este lugar. Y esa fue la fe que a Dios le agradó y se llevó a Enoc. Miren lo que dice el siguiente versículo, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo es la explicación del versículo anterior de Enoc. Dice que si nosotros no tenemos fe, pero fe real, convicción real de todo el plan que tiene Dios para nosotros, no podemos agradarle. Y que tenemos que estar seguros de que el premio, que es lo mejor, que el mejor premio para nuestra vida, el galardón, lo excelente, lo que debemos buscar, eso lo da Dios. Eso es lo que significa este versículo. Que el galardón, ¿qué es un galardón? Un premio. El éxito, vamos a llamarle éxito, que es una palabra que tal vez moderna podemos entender, que el éxito de la vida lo da Dios. Enoc entendió que el éxito, puro éxito, era estar con Dios. Y lo creyó tanto que ya estaba ya él sabía, su mente estaba totalmente inundada de la promesa de Dios, que él la creyó una realidad, al punto que Dios se lo llevó y está en el cielo. A pesar de que estuvo aquí en la tierra, vivió, como quien dice, entre nosotros, él lo creyó. Y ese fue y recibió su galardón. Entonces, vemos nuevamente esa característica de la fe, que es una convicción de algo lejano, es una convicción de algo que tal vez no podemos ver, que materialmente es humanamente imperceptible. Vamos a seguir con el próximo personaje. Versículo 7 dice, por la fe, nuevamente, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó, miren esta palabra, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Esta historia la conocemos, y los niños adventistas como yo, desde edad cero, la historia de Noé. Un mundo de hace muchos siglos atrás, del primer siglo, en donde estábamos más cerca de la creación. Era una generación que vivía, que digamos, era una raza limpia, pero en ella se encontró corrupción. Ellos apartaron su corazón de Dios. A pesar de que podían ver un planeta limpio, podían ver un ambiente, un ecosistema maravillosamente compuesto, ellos se apartaron de Dios y ellos empezaron a hacer sus propias creencias. En ese tiempo dice que era, y nosotros lo sabemos, en ese tiempo nunca había llovido. La lluvia era un fenómeno que no existía, un fenómeno climático que no era un fact, no era un hecho. Llover no existía. En ese momento, Dios le dio una instrucción a Noé. Encontró que de todos los hombres del mundo, Noé era el único que seguía creyendo con convicción en él. Y le dijo: Noé, haz un arca, haz un barco en tierra seca. Imagínense lo extraño que se vería hacer o crear y construir un arca en medio de un potrero en las tablas, por ejemplo. Imagínense ver a un hombre martillando con madera y herramientas un barco en medio de un potrero en las tablas. Eso era lo que estaba sucediendo con Noé. El hombre tuvo que hacer un barco ahí fuera de su casa. Dice que lo hizo, perdón. Esa fue la instrucción que le dio Dios. No existía la lluvia. La gente se rió, se burlaron, algunos ayudaron, pero al final se fueron. Y al final solamente Noé y su familia creyeron que eso era un mandato de Dios. Y miren lo que dice el versículo, que lo resalté cuando lo estaba leyendo. Dice: con temor preparó Noé el arca. Entonces aquí vemos una segunda característica de lo que es la fe. Y ahora sí podemos hacer una definición. La fe de Noé motivó una acción, porque él tenía miedo, tenía temor. Decía: voy a hacer esta empresa de hacer un barco gigante, pero no tengo certeza de la ganancia, no tengo certeza del éxito de este proyecto. Con temor, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Yo lo voy a hacer porque Dios me mandó a hacerlo. Entonces, ¿qué es la fe? Y he preparado para ustedes un pequeño resumen que quiero que quede en nuestras mentes, y lo vamos a repetir de ahora en adelante en este tema. ¿Qué es la fe entonces? La fe es confiar en Dios, porque Noé y todos los personajes que hemos estudiado hasta ahora confiaban en Dios, creían en la palabra de Dios, de tal manera, creían tanto como para obedecer lo que Dios decía, cueste lo que cueste. Entonces la fe podemos decir que es confiar en Dios y en su palabra, tanto como para obedecer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. ¿Qué les parece esa definición? Voy a repetirla. Fe es confiar en Dios, creer en su palabra, tanto como para obedecer lo que Él dice, cueste lo que cueste. Porque Noé no estaba seguro. Eso no era una acción lógica, crear una arca en un mundo donde no había llovido, pero por la instrucción que Dios le dijo: haz un arca, construyela, yo te voy a decir lo que va a suceder, este mundo se va a inundar. Él no tenía datos científicos para decir que el mundo se podía inundar, porque nunca había sucedido, pero él creyó en Dios, en su palabra, tanto como para obedecer lo que Él dice, cueste lo que cueste. Y al final, como dice este versículo, Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren qué hermosa historia, toda resumida en un versículo. Un hombre que creyó en Dios, en su palabra, tanto como para obedecer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Vamos con nuestro siguiente personaje, que está en el versículo 8. Dice, y todos lo conocemos como el padre de la fe. Dice: por la fe, Abraham salió siendo llamado, obedeció. Abraham siendo llamado es que recibiste una instrucción. Dios te dijo lo que tenías que hacer. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense eso.
Imagínense una proposición como esa en un tiempo moderno como este. Claudia, agarra una maleta, mete ropa y te vas. Eso fue lo que le sucedió a este hombre. Y nosotros sabemos que Abraham era un patriarca. Él tenía negocios, tenía tierras, tenía personas que dependían de él. O sea que no era tan sencillo irse. Pero dice que cuando él recibió el llamado, él obedeció y salió. No sabía para dónde iba. Entonces podemos decir nuevamente que en esta historia de la vida de Abraham, para él la fe era confiar en Dios, creer en su palabra, de tal manera que puede obedecer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Y todos conocemos que la historia de la salida de Abraham fue difícil. Él le dijo a su esposa, agarra las cosas que podamos, lo que podamos llevar y nos vamos. Él no escuchó la voz de su esposa que le decía, ¿cómo nos vamos a ir? Tal vez las probabilidades, tal vez sus inquilinos, los comerciantes, ¿cómo te vas a ir? El negocio. Dios lo dijo y yo creo en Él, creo en su palabra, de tal manera que obedezco lo que Él diga, cueste lo que cueste. Y Él salió. Entonces, también podemos decir de la vida de Abraham, que algunas historias que conocemos, que Abraham en algunas ocasiones vivió no por la fe, sino por su criterio personal. Conocemos una historia en este recorrido de Abraham cuando salió de su lugar de origen, que en un momento él descendió y llegó a Egipto, y llegó con su esposa y se asustó, pensando que por la cultura de la época el faraón iba a querer tomar a su esposa, matarlo, y él dice, no, voy aquí a ver cómo la arreglo yo misma. Y le dijo al faraón que su esposa era su hermana. En otra ocasión también lo hizo frente a un rey, dijo, esta es mi hermana, porque tenía miedo. En ese momento no vivió por la fe, sino por su sentimiento personal. Y también podemos decir que en la vida de Abraham sucedieron cosas como, Dios le hizo una promesa de que él iba a tener un hijo y que iba a ser el hijo de la promesa, que de él iba a nacer el pueblo de Dios, y él en un momento, al no ver una situación concreta, escuchó la voz de su esposa, que le dijo, mira, esto es improbable, vamos nosotros a emprender una solución, vamos a tener un hijo con nuestra esclava, que era un acto cultural en esa época. Si la señora no podía tener hijos, entonces la esclava tenía un hijo para ellos, pero ese no era el mandato de Dios. Entonces vemos cómo un personaje que conocía tanto a Dios en ocasiones también vivió o tomó decisiones por su criterio personal y por sus sentimientos. Pero vamos a ver una historia maravillosa. Bueno, vamos a leer el versículo que sigue, el versículo 11. Otro héroe, que es una dama, es la esposa de Abraham, Sara. Cuando ocurrió esto, Sara tenía 89 años y Abraham 99 años. Es lo que estábamos discutiendo hace un momento. Capítulo 11, versículo 11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel, que él lo cumple. Entonces Sara, frente a esta promesa que se le había dado, ellos habían tomado una decisión personal y habían fallado. No queda otra opción que la única opción que hay, que es creer en la palabra de Dios y obedecer, cueste lo que cueste. Era imposible para ellos tener hijos a los 89 y 99 años, pero ellos tomaron la decisión de actuar creyendo que Dios iba a cumplir esa promesa, y al final Dios cumplió esa promesa, porque es fiel el que promete, porque Dios es fiel y cumple su promesa. Entonces Adán y Eva Abraham y Sara, aún siendo viejos, pudieron concebir, y se tuvo fuerza para concebir un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Entonces podemos decir, y repitamos nuestra definición, la fe es creer en Dios, confiar en su palabra de tal manera que obedecemos lo que Él dice, cueste lo que cueste. Vamos a seguir con nuestro próximo versículo, que siguen hablando sobre Abraham. Versículo 17 al 19. También conocemos esta historia. Dice, por la fe, versículo 17,
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Aquí el apóstol Pablo estaba describiendo el escenario, el contexto de esta prueba de fe para Abraham. Imagínense, 99 años tenía el hombre, tuvo al hijo de la promesa con su esposa, era el hijo de la promesa. Dios le había dicho: te voy a ser el padre de las naciones, ahora dame a tu hijo. Imagínense esa decisión. Tenía Abraham que creer en Dios, que confiar en su palabra y obedecer, costara lo que costara. Dice: pensando que Dios es todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice que Abraham actuó por fe, creyendo que Dios iba a cumplir su promesa como diera lugar, que tenía poder hasta para resucitar a su hijo, pero que él al final iba a cumplir esa promesa. Dice, por un lado, Dios me dijo que me iba a dar un hijo, me lo dio. Dice que este es el hijo de la promesa, yo lo creo. Ahora quiere que yo lo sacrifique, lo voy a hacer, porque al final Dios va a cumplir su promesa. Yo voy a obedecer, cueste lo que cueste. Qué difícil ese análisis. Entonces, nosotros conocemos esta historia en donde Abraham, Dios le dio esa instrucción y él dice que se levantó en la mañana, trajo a su siervo, trajo a su hijo y salió. Él no dijo, dije, Sara, te tengo que decir lo que voy a hacer. Mira, me acaba de decir Dios que lo que tenemos que hacer ahora es hacer un sacrificio y el objeto del sacrificio es nuestro hijo. ¿Tú qué piensas? Eso no fue la actitud de Abraham, porque la única voz que él estaba escuchando era la voz de Dios. Y él creía que Dios tenía el poder para obrar cualquier milagro, pero él iba a cumplir su promesa. Y él actuó con esa convicción, cueste lo que cueste. Dice que llegó hasta el punto de tener un cuchillo en la mano. Imagínense eso, un cuchillo en la mano para matar a su hijo, porque él obedece a Dios, cueste lo que cueste. Entonces podemos entender que la fe es eso, no solamente creer en algo como la creencia en Dios, porque hay personas que creen en Dios y dicen, no, Dios existe, es creador, sí, ¿cómo no? Y hace todas las cosas, sí, y me sostiene a mí y a mi familia, sí, y tú crees todo lo que dice la Biblia, sí, pero cuando le dicen que lo obedezca, cueste lo que cueste, eso es la fe, creer en Dios, creer, confiar en su palabra, lo que Él dice, a tal punto que tú obedeces lo que Él dice, cueste lo que cueste. Vamos a seguir con nuestro último personaje bíblico que vamos a ver de este capítulo. Está en el versículo 22. Dice, y esto hice la investigación porque me pareció interesante este versículo y lo que significa. Dice el versículo 22, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a ver qué significa ese versículo. Nosotros sabemos que José trajo a sus hermanos y al pueblo de Israel a vivir a Egipto, porque había una gran hambruna y desolación en todo el territorio. Es que él trajo a los israelitas a vivir a Egipto. Y estando allí en Egipto, años, generaciones después, Dios ya había profetizado a través de Abraham en Génesis también, y a través de José, que ellos iban a caer en cautiverio, pero que Dios los iba a liberar, iban a salir de Egipto triunfantes. Entonces este versículo significa que José creía todo lo que iba a suceder, que el pueblo iba a estar allí, que iba a pasar por situaciones difíciles, que iba a ser esclavizado, que iba a ser liberado con poder de Dios. José creyó en algo futuro, en una profecía, y dijo, cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos a la tierra prometida. Imagínense, él se estaba muriendo y dice, yo confío que le va a pasar esto, pero al final ustedes van a salir de aquí y se van a llevar mis huesos y a la tierra que Dios nos va a dar, pónganme ahí. Eso es creer en algo que pasaron 400 años en que José dijo esta instrucción. Y dicen en Génesis que cuando salieron de Egipto, los israelitas se llevaron los huesos de José, porque él había creído 400 años
antes que iba a pasar un tiempo de tribulación, pero que al final el pueblo iba a vencer por el poder de Dios. Y dijo, llévense mis huesos. Imagínense, convicción de que eso iba a suceder. Eso es la fe. Y ahora que hemos desarrollado el concepto de lo que es la fe, la pregunta entonces que sugiere es cómo nosotros vamos a desarrollar esta fe, que es confiar en Dios, creer en su palabra, al punto de obedecer lo que Él dice, cueste lo que cueste. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a desarrollar esa fe? Vamos a leer el que fue nuestro versículo de memoria para esta mañana, que está en Romanos 10:17. ¿Cómo vamos a poder hacer una realidad esta fe? Y decir, no solamente creo, sino que yo actúo por fe. Y la hermana Lilian lo dijo esta mañana al final, la conclusión de la escuela sabática. Una fe que actúa. ¿Cómo vamos a tener esta fe? Que es, como le titulé, una fe omnipotente, que puede hacer muchas cosas con la ayuda de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe, esta fe que ya describimos, viene, esa traducción es viene, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice que ese versículo resume todo la aplicación de este mensaje, que nosotros vamos a poder desarrollar una fe como esta si nos mantenemos apegados a la palabra de Dios, si escuchamos. Ese concepto de escuchar es adoptarlo, es estudiarlo, es escudriñarlo. Entonces, para poder desarrollar esa fe que actúa, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Tú tienes que convencerte de tal punto que tú puedas actuar. Porque si es una fe de papel, no sirve de nada. Los héroes de la fe se describían por dos cosas: por creer en Dios y obedecer a Dios, que entró a este mundo y que al final Él va a cumplir la promesa de venir a buscarnos. Eso, ¿cómo podemos entender eso? A través de la palabra de Él. Cuando lo conocemos, creemos en Él, creemos que todo lo que dice en su palabra es verdadero y obedecemos lo que Él dice, cueste lo que cueste. Y ahora vamos a ver entonces ejemplos de este mecanismo de la fe. Los invito a que busquemos Lucas capítulo 5. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cómo funcionaba el mecanismo de la fe, de yo te conozco y creo en ti. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice que Jesús estaba Jesús con sus discípulos en su ministerio. Dice que una noche, en una ocasión, los discípulos habían ido a pescar y Él se había quedado. Y en la mañana se encontró con ellos, y cuando se encontró con ellos, dijo lo siguiente en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, Jesús estaba predicando, dijo: Simón, a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Siguiente versículo 5. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Miren lo que pasa aquí. Hay un carpintero y un pescador. El pescador ya hizo todos sus esfuerzos profesionales por pescar. Me imagino que técnicas. Me imagino que utilizó todo su repertorio de técnicas de pescador durante toda una noche y no pescaron nada. Y en la mañana siguiente un carpintero que no sabe nada de pescar le dice: Pedro, vete allá adentro, en el día, y tira la red. Pedro pudo haber contestado: Señor, es que usted no entiende lo que está sucediendo aquí. En el día no se puede pescar, porque usted tira la red y los pescaditos se asustan porque están viendo la red, así que lo que usted me está diciendo es técnicamente imposible. Pero miren la actitud de Pedro. Dice: Señor, yo he estado haciendo esto toda la noche, he hecho todo lo que puedo, pero si usted me lo dice, yo lo voy a hacer. Amén. Aunque yo sé que es ilógico, aunque yo sé que es improbable, porque ya yo lo he tratado con todas mis fuerzas, porque ya yo he hecho todo. Pero si usted me lo dice, yo lo voy a hacer. Eso es creer en Dios,
creer en su palabra a tal punto de obedecerlo, cueste lo que cueste. ¿Por qué Pedro respondió de esta manera? Maestro, toda la noche he estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Porque Pedro y Jesús tenían una relación muy cercana. Ellos estuvieron juntos. Pedro conocía a Jesús, sabía lo que él representaba, sabía quién era, lo había conocido, había comido con él, había estado días completos con él. Él creía en su palabra. Y si Jesús lo había dicho, había que hacerlo. Y Pedro lo hizo. ¿Y fue recompensado o no su fe? ¿Quiénes recuerdan esa historia? Dice que los discípulos tuvieron que buscar otro barco que viniera a recoger más peces, porque no se dieron abasto con la cantidad de peces que pudieron pescar en esa pesca milagrosa, como se le llama. ¿Por qué? Porque ellos lo habían hecho todo. Ellos se habían esforzado, pero la instrucción había venido de Dios y ellos tenían que obedecer, cueste lo que cueste. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo de este mecanismo de la fe. Vamos a leer Juan 4, otro episodio maravilloso del ministerio de Jesús. Juan 4, capítulo 4, versículo 46 al 53. Dice, esto fue un episodio que sucedió con un hombre que era, digamos, un magistrado, un ministro. Dice, un noble del rey. Vamos a ver lo que dice el versículo 46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Es un ministro, vamos a ponerle cara de ministro a este señor. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey, el ministro, le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Dios que Jesús había dicho y se fue. Miren lo que estaba sucediendo aquí. Un hombre, no tenemos mayor información para saber si era un creyente o no, pero había escuchado de Jesús y creía que Jesús había poder para sanar. Y él fue y le dijo, Señor, ven a mi casa, necesito que vengas porque mi hijo se va a morir. Y Jesús le dijo, lo que pasa es que ustedes tienen un problema. Ustedes quieren ver para poder creer. Ustedes quieren estar ahí y ustedes quieren ver señales y prodigios, pero no quieren creer en la palabra. Ustedes quieren ver, quieren hechos. Y el hombre vuelve a repetir, Señor, necesito que tú vengas. Y Jesús le enseñó una lección, lo puso a prueba. Le dijo, vete, tu hijo ya está sanado. Y el hombre no tuvo otra opción que creer, irse. Y dice el comentario bíblico, y es algo que me pareció curioso, vamos a seguir leyendo y luego se los cuento. Dice 51, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Miren que el comentario bíblico dice que Canaán y Capernaum eran comunidades cercanas que no requerían de mucho tiempo el viaje para poder llegar, y más si estaba apurado para ver a su hijo. Pero es interesante ver que en el versículo 51 dice que cuando él llegó a su casa, sus siervos le dijeron que ayer a la hora séptima, que viene siendo la 1 de la tarde, ayer a la 1 de la tarde tu hijo se mejoró. O sea que el hombre había creído que lo que Jesús le había dicho era verdad, y él fue con calma. Él llegó, porque dice que las comunidades estaban cercanas. Entonces el hombre demostró en su viaje tranquilidad, confianza en que Jesús, si lo había dicho, era una realidad. Y él, para confirmar eso, dijo, ¿a qué hora fue? Le dijeron, ayer a la 1. Ayer a la 1 yo estaba con Jesús. A esa hora Jesús dijo que él estaba sano. Y así fue que creyó él y su casa. Dice el comentario bíblico
que cuando él salió de la presencia de Jesús, él ya estaba convencido de que era una realidad. Él le pidió esa referencia a su siervo para que su familia creyera también. Porque cuando él venía hacia su casa, él ya estaba convencido. Dice el comentario bíblico que él fue con calma, que ese viaje duró un par de horas, pero se demoró casi un día, porque él estaba convencido de que cuando él llegara a su casa, su hijo iba a estar sano. Y para que su familia creyera, dijo, díganme a qué hora fue. A la 1 de ayer, a esa hora yo hablé con Jesús. Y él me dijo desde allá que él iba a estar sano. Yo creo en su palabra. Vamos a leer, les quiero compartir una cita deseado de toda la gente, que es algo extraordinario, en la página 170. Miren lo que dice sobre este episodio. Dice, el noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer. Él quería ver a Jesús levantar a su hijo sano antes de creer. Pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. Jesús le dijo, vete, tu hijo ya está sano. Él tuvo que aceptar irse con la convicción de que Jesús ya lo había dicho. También tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no estriba en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en su promesa. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, tenemos que creer que la recibimos y dar gracias porque la hemos recibido. Luego, debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Tú lo pides con fe, tú tienes que creer que Dios te lo va a dar y tú tienes que seguir tu vida esperando que el momento que Dios quiera actuar, Él va a actuar y te va a dar tu bendición. Cuando hayamos aprendido esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas y entonces Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza, o sea, su poder. Cuando nosotros pedimos con fe, pero esa fe de la que hemos estado estudiando hoy, una fe que es creer en Dios, confiar en su palabra, a tal punto de obedecer lo que Él dice, cueste lo que cueste. Cuando nosotros hayamos hecho una realidad en nuestra vida, esa fe real, entonces tenemos que estar confiados que Dios va a actuar. Y cuando Él actúe, va a actuar con mucha más abundancia de lo que pedimos. Imagínense eso, hermanos. Eso es maravilloso. Mucho más de lo que pedimos. Vamos a seguir con el penúltimo de los personajes. Y este sí lo voy a contar rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Pero está en Lucas 7 del 1 al 3. En Lucas 7 del 1 al 3 se cuenta una experiencia que tuvo Jesús con un centurión, también otro líder del Imperio Romano. Ellos no eran creyentes, pero el mensaje de Jesús se había divulgado y las personas conocían del ministerio de Jesús. Y llegó este centurión a hablar con Jesús porque necesitaba que Jesús obrara un milagro en la vida de su siervo que estaba enfermo. Para el centurión el siervo era muy importante porque era como el administrador de su casa y él lo necesitaba. Así que él fue donde Jesús y cuando estaba ahí donde Jesús le dijo: Señor, yo necesito que tú salves a mi siervo. Y dice que Jesús fue camino a su casa. Iba Jesús para allá porque dice que este hombre creía. Dice que era un hombre que estaba convencido: Señor, ven que tú puedes sanar. Y Jesús fue a su casa. Dice que cuando estaba por llegar el centurión le dijo: Señor, no entres a mi casa porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Dilo ahora. Quiero que lo digas porque yo sé que si tú lo dices, eso es verdad. Si tú lo dices, eso se va a cumplir. Y el centurión entonces dijo algo interesante. Dice, miren lo que vamos a leer el versículo 7. Vamos a leer el versículo 6. Dice: y Jesús fue con ellos, atendiendo la solicitud de los siervos, de digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice, di la palabra y mi siervo será sano. Mandó a decir. Dice, porque yo también soy hombre del puesto bajo autoridad.
y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice, y es muy interesante analizar este versículo. Dice, el centurión mandó a decir: ni siquiera me puedo presentar yo. Mandó a gente que le pidiera a Jesús que viniera porque no se sentía digno, ni que fuera a su casa, ni que lo viera. Y dice: pero no vengas, solo dilo, porque yo soy un general. Yo tengo gente a mi cargo y yo les ordeno hacer cosas y ellos lo hacen. ¿Qué significaba eso? Él conocía la autoridad de Jesús. Y en otra ocasión me gustaría compartir ese tema con ustedes, pero el ministerio de Jesús estuvo apoyado, intrínsecamente desarrollado por el ministerio de los ángeles, porque Jesús es el líder de todos los ángeles, y los ángeles, a través de la instrucción de Jesús, iban y obraban milagros en nombre de Jesús. Y este centurión conocía hasta eso, imagínense, conocía: dile a tus ángeles que vengan, porque yo también tengo gente a mi cargo. Y le digo: ve, y el otro va, y el otro viene. Dile tú que venga un ángel a mi casa y que sane a mi siervo. Y Jesús comprendió la inmensidad de la fe de este hombre, que creía que solo su palabra era una realidad, y dijo: no hay nadie con más fe que este señor, que este centurión. Entonces, en otra ocasión me gustaría compartir con ustedes ese maravilloso tema acerca del ministerio de los ángeles y el ministerio de Jesús. Pero en esta ocasión quisiera que analizáramos nuevamente que la fe es una fe que es una creencia, pero también es una acción. Y en esta historia del centurión también la podemos ver. Y finalmente, el ejemplo por excelencia. Quiero invitarlos a leer Mateo 27:46. ¿Quién es nuestro ejemplo por excelencia? Jesús. Y este es un versículo que está al final de la historia del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Jesús estaba en la cruz. Estaba en la cruz. Había sufrido la peor de las humillaciones. Todo por amor a su Padre, todo por amor a nosotros, por obediencia. Por obediencia. Era una fe. Él creía en Dios, creía en su palabra y lo obedecía, costara lo que costara. Y le estaba costando en este momento. Le estaba costando físicamente, le estaba costando psicológicamente, emocionalmente, porque tuvo que pasar por la peor de las humillaciones que pueda haber. Y en este momento estaba en la cruz. Y dice el versículo 46: cerca de la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, gritó, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, el comentario bíblico dice que Jesús en ese momento de tanta presión, no solamente física, sino mental de lo que estaba sucediendo, su cuerpo, sus emociones se sentían totalmente alejados de Dios, se sentía totalmente alejado de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo respondió Jesús a esta situación tan dura que estaba sucediendo en su vida. Vamos a Lucas 23:46. ¿Cómo respondió Jesús? Vimos que estaba acabado, desesperado por toda la situación que le estaba pasando en ese momento. Dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Todo esto que me está sucediendo. Pero vamos a ver lo que sucedió con Jesús. Y esa fe, que es nuestra fe ejemplo por excelencia. Dice, versículo 46, Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, después de esto, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces aquí vemos que Jesús estaba en la misma situación. En un momento dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Y el siguiente momento dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú eres el Todopoderoso. Siento que yo dependo de ti, tú me cuidas. Eso significa: a ti encomiendo mi espíritu. Tú estás en control.
Entonces, por un lado, vemos una expresión de desesperación, pero por otro lado, vemos una expresión de confianza plena. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucedía entonces con Jesús. Jesús no se regía su vida por sus sentimientos, por su criterio, sino que él creía y vivía por la fe en su Padre. Y a pesar de que esa situación estaba sobre él podía tener la confianza que Dios iba a cumplir la promesa que le había dado, de que ese sacrificio iba a ser acepto. Y él encomendó a Dios su espíritu. Miren lo que dice el deseado de toda la gente en la página 704 acerca de este momento. Dice: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había depurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. Imagínense esa expresión. Eso era lo peor. O sea, peor que puede pasar. Ahí estaba Jesús. Dice: en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Dice, él confió en ese momento de desesperación por todo lo que había sufrido, que Dios le había dicho que era su Hijo amado, porque Dios lo había dicho. Cuando Jesús fue bautizado, hubo una voz que vino del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y él tenía que confiar en ese momento en eso. Dice: conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia y su misericordia y su gran amor. Por fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Dice que en ese momento desesperante dice que la desgracia humana, así lo describe la hermana Ellen G. de White. Dice que en ese momento de desgracia humana, Jesús, a pesar de que tenía muchas razones para sentirse desamparado, sentirse solo, él prefirió confiar que Dios lo había llamado su Hijo amado y que él conocía su justicia, que conocía su plan, y desapareció todo el miedo y por la fe venció. ¿Qué les parece eso, hermanos? ¿Qué les parece a ustedes eso? Para concluir, todas estas historias me hacen recordar una historia que a todos los jóvenes nos gusta mucho y lo hacemos y la presentamos en muchos programas de jóvenes porque es un ejemplo. Es el episodio de los jóvenes hebreos en el tiempo de Nabucodonosor. Había que enfrentarse a una presión inevitable. Era colisionar con una fuerza desmedida. Había que desobedecer al rey. El rey Nabucodonosor había dicho: pongo esta estatua aquí y todos tienen que adorar. Todos tienen que adorar este ídolo. Y estos jóvenes creían en Dios, confiaban en su palabra y lo iban a obedecer, cueste lo que cueste. Y dice que los jóvenes se enfrentaron hacia el inminente fin de terminar quemados. Pero dice que ellos creyeron en un versículo, en una promesa que está en Isaías 43:2. Vamos a buscarlo, el último versículo que vamos a buscar en esta mañana. Estos jóvenes hebreos obedecieron a Dios cueste lo que cueste, porque ellos estaban seguros de que estas palabras eran verdad, porque las había dicho Dios. En Isaías 43:2, miren lo que dice. O sea, los jóvenes tenían esta encrucijada. Aquí está este poder político, que es el rey, que gobierna todas las cosas. Es el que tiene la economía, el que tiene todo. Dice que tenemos que hacer esto, pero esto va en contra de lo que Dios nos manda a hacer. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios dice que no me puedo inclinar a un ídolo. Yo lo voy a obedecer. Si me van a meter al horno de fuego, que me metan. Porque yo no puedo inclinarme, no puedo desobedecer. Mi fe no me permite inclinarme. Yo tengo que mantenerme firme. Esa era la convicción y el actuar. Yo creo en Dios, pero también obedezco en base a esa fe. Y los jóvenes no pudieron resistirse a su convicción acerca de la verdad de Dios y no se inclinaron. Y ellos mismos, nadie los tomó presos, ellos mismos caminaron hacia el horno de fuego, porque ellos estaban seguros de que Dios en su palabra los iba a proteger. Y ellos creían en este versículo bíblico que está en Isaías. El profeta Isaías había dicho esto antes de ellos. Dice, versículo 2, capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Dice, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, y su palabra dice que no me inclino ante ningún ídolo, ninguno, aunque me lo mande con una pena de muerte. Si me van a llevar al fuego, que me pongan en el fuego, porque yo creo en Dios y voy a obedecerlo, cueste lo que cueste. Y yo creo que Dios puede librarme de esto. Lo creo, porque aquí dice que Dios, si yo creo en Él, si yo lo obedezco, hasta del fuego me va a sacar. Y ellos creyeron. Y ustedes conocen esa historia maravillosa. El rey quedó atónito, porque públicamente Dios hizo un acto extraordinario. El mismo Jesús fue a rescatarlos y las llamas no los quemaron, porque ellos creyeron en Dios, creyeron en su palabra, a tal punto que obedecieron, cueste lo que cueste. Esta historia, hermanos jóvenes, va a ocurrir, se va a repetir en el tiempo final. En el libro de Apocalipsis dice que la bestia va a construir, va a establecer una imagen. No sabemos cómo va a ser, no sé en un tiempo moderno cómo va a ser esa imagen. Lo más probable es que en este tiempo no va a ser una estatua, no sé cómo va a ser, pero nos van a obligar a arrodillarnos, a creer, a pertenecer a un sistema totalmente contrario a Dios, a adorar al enemigo de Dios en vez de a Él. Y nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que tener una fe en acción y creer que Dios ha dicho que nos va a librar, porque eso va a suceder, hermanos. Pero nosotros tenemos que creer en Dios, que Él ha hecho todas estas cosas, todas estas maravillosas historias de fe son reales. Tenemos que creer en su palabra. Él dijo que van a suceder cosas muy difíciles para su pueblo, pero dijo que al final Él va a venir a buscarnos y hay que creerlo. Y esa fe tenemos que tenerla tan dentro de nosotros, a tal punto que debemos obedecer, cueste lo que cueste. Es mi deseo, hermanos, que esta fe sea una realidad en nuestras vidas y que nosotros en todas las cosas que hagamos, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en todo, podamos creer en Dios, creer en su palabra, a tal punto que lo obedezcamos